Yolanda Ruiz, en RCN Radio. 8:11 a.m. Nos acompaña a esta hora Gustavo Morales, presidente de ASEMI, gremio que agrupa algunas de las EPS más importantes del país. Y le queremos preguntar a propósito, dijéramos como del intercambio de opiniones, si lo podemos decir así, que surgió en las últimas horas, porque el secretario de Salud de Bogotá alertó que hay una deuda muy grande que se tiene por parte del gobierno nacional con las entidades prestadoras de salud y que eso podría afectar la prestación del proceso de vacunación, del plan de vacunación en el caso de Bogotá. Hay respuesta del Ministerio de Salud en el cual plantean que están listos para cumplir con los requisitos, con los pagos. También hablaron de dificultades de pronto en una plataforma tecnológica, pero que están los recursos. Le queremos preguntar al presidente de ASEMI cómo van esos pagos y si hay alguna dificultad. Gracias por atendernos. Buen día. Hola Yolanda, buenos días, qué gusto saludarla a usted, a su equipo y a toda la vasta audiencia de RCN Radio. Sin duda hay una dificultad, Yolanda, es una dificultad que hemos tenido desde que se inició el Plan Nacional de Vacunación y que obviamente por estos días ya está llegando a unos niveles críticos. ¿Por qué? Pues porque los prestadores, todo ese ejército maravilloso de empresas especializadas en atención primaria, en promoción y prevención, en vacunación, que se han desplegado por todo el país, vacunando a la población con un ritmo cada vez mayor, creciente, con total compromiso, pues necesitan el dinero para pagar los equipos, pagarle los lugares, pagar la infraestructura y sobre todo, lo más importante, pagar los salarios o los honorarios del recurso humano. Entonces, después de varios meses en que no se ha recibido prácticamente plata por esa labor, empieza el nivel de angustia a crecer comprensiblemente. ¿Cuál es, Yolanda, el problema de fondo? En efecto, como lo dice el ministerio, ha habido problemas en la plataforma tecnológica, ha habido problemas en el cargue, también hay que decirlo porque no todo es culpa del gobierno, ni más faltaba, que muchas de estas IPS no tenían la experticia para cobrarle directamente al gobierno, porque recuerde que esto es una plata que el gobierno le paga directamente a estas IPS. Entonces ahí todos hemos tenido un proceso de aprendizaje, en fin. Pero ¿cuál es en mi opinión, el problema de fondo? Y es que se diseñó el tema, y por supuesto juzgar ahora lo que se diseñó hace 6 meses en medio de la angustia del inicio del plan de vacunación, pues es un poquito injusto, pero podemos derivar aprendizajes. Se diseñó un esquema en que estos prestadores le cobran directamente al gobierno y el gobierno le paga directamente a los prestadores. Así nunca ha funcionado el sistema de salud desde que tenemos este sistema con EPS. Lo normal en el sistema de salud es que las EPS le pagan a los prestadores con base en una prima que reciben del gobierno para cuidar la salud de los colombianos. Este esquema en que una empresa de vacunadores de Nariño le tiene que cobrar a un fondo que además se creó recientemente, que no tiene la infraestructura o el personal técnico para manejar estas cosas, para que le paguen vacuna por vacuna, pues ha sido muy difícil. Y esto además, pues digamos, refuta la tesis que uno oye por ahí, de que sería mejor el sistema de salud si el Estado le pagara directamente a los prestadores. Ya ve usted cómo nos va de mal cuando eso se diseña de esa manera. Pero por ahora lo importante es solucionar el problema y el Ministerio ha convocado unas mesas de trabajo hoy para ver dónde están las fallas operativas y dónde podemos levantar los cuellos de botella. O sea que aquí todos estamos trabajando, empezando por el propio gobierno. Bien, ahora, ¿de qué magnitud es el problema? En términos económicos, dijéramos cuál es la deuda que se tiene y de qué magnitud en términos de tiempo. ¿Deberían haber hecho esos desembolsos cuándo? Es decir, hay un retraso de 30 días, de 60 días, ¿y de cuánto, si tienen calculado ustedes allí en el gremio el monto de lo que se les adeuda? En lo que hace a la red prestadora que tenemos la obligación de coordinar en las EPS de ASEMI, nuestra estadística indica que se ha aprobado, se le ha dado el visto bueno al 12% de todas las vacunas que se han cargado en el sistema. Es decir, de cada 100 vacunas que se le han puesto en los brazos a los ciudadanos, hemos logrado que el FOME, que es esta entidad que paga, diga sí, reconozco que debe pagar 12 de esas 100. Y de esas 12 solo se han pagado 3.
Entonces la situación es bastante dramática. 3% del total se ha pagado y se ha reconocido el 12%. ¿Por qué? Pues porque estos problemas tecnológicos hacen que la mayoría de las vacunas o de los registros de las vacunas queden por ahí en un limbo tecnológico que es el que estamos tratando todos de resolver. Con lo cual diríamos que tenemos un 97% de vacunas aplicadas que no se han pagado y un 88% que ni siquiera se han reconocido. Sí, señora, ese es, por lo menos en el universo ASEMI, que pues representa a 10 de las 35 EPS y más o menos al 67% del sistema de salud, esa es exactamente la estadística. Conversamos con Gustavo Morales, presidente de ASEMI. María Elvira Samper pregunta para él. A ver, en tantos líos tan técnicos, me queda una inquietud, doctor Morales, y quisiera precisarla. Los recursos existen, los vacunadores existen, las vacunas existen, pero el sistema de repartición se trató de centralizar demasiado. Hubiera sido mucho más lógico, descentralizar los recursos y hacerle seguimiento al uso de los recursos y juzgar por resultados en las regiones y no simplemente pensar que desde el Estado central se puede hacer absolutamente todo, incluso con plataformas tecnológicas que, para decirlo en términos coloquiales, pues no acaban de estar inventadas porque siempre tienen problemas. Usted lo ha dicho, María Elvira, el problema aquí es que no nos lanzamos a un plan de vacunación con la urgencia que eso implicaba, sin terminar de inventarnos las plataformas tecnológicas y quizá, de nuevo, esto es una crítica, pero también una autocrítica, porque yo también participé de estas decisiones en su momento y no hice estos planteamientos que hoy estoy haciendo. Pues ¿por qué? Porque no nos dimos cuenta. Pero bueno, nunca es tarde para corregir. No terminamos de inventarnos las plataformas tecnológicas y tal vez mi reflexión más general es, quizás debimos haber aprovechado más las plataformas y los procedimientos y los procesos que ya existen en el sistema de salud. Estoy seguro que a ese ejército maravilloso de prestadores que nos están vacunando les habría ido mucho mejor cobrándole a las EPS y que el Estado, a través de las entidades que saben pagarle al Estado, a las EPS, los dineros de la salud, hubieran girado esos recursos. ¿Qué hicimos? Un poco por el afán. Repito, me incluyo en el error, aquí no estamos echándole culpas a nadie. Le dijimos a unas entidades que no están acostumbradas a cobrarle al Estado, que son estas entidades prestadoras en todos los territorios del país, que le cobraran a una entidad que se había creado 5 meses antes para manejar unos fondos de emergencia. Pagar servicios de salud tiene su ciencia, hay que verificar unas cosas, hay que mirar unas historias, hay que tener eso tiene una experticia específica, y quizás pusimos esa tarea donde no tocaba, pero no quiero dejar la impresión en los oyentes de que me estoy quejando. Lo que estoy es tratando de diagnosticar el problema para poder ver si llegamos rápido a una solución. Claro, porque de pronto un poco lo que se interpreta desde el Ministerio de Salud es que no se han presentado las cuentas de cobro a tiempo. Hay retrasos en eso también. Claro, sí, no, claro, hay muchas IPS. Tenga usted en cuenta, Yolanda, que aquí en este grupo de empresas que nos están vacunando, no estamos hablando por regla general de las grandes clínicas, de los grandes hospitales que llevan funcionando 30 y 40 y 50 años en el país, no. Estamos hablando de empresas medianas y pequeñas especializadas en atención primaria que cumplen una labor muy importante en la vacunación, en la promoción, en la prevención, en las visitas domiciliarias, pero que no tienen la fortaleza o la estructura administrativa suficiente para embarcarse en un proceso de cargar una información en una plataforma que de pronto no está funcionando bien, en cientos de miles de registros, porque estamos vacunando a 300,000 personas diariamente. Entonces le pusimos una carga administrativa muy fuerte a entidades que hacen muy bien su trabajo médico, pero que quizás no tenían la fortaleza administrativa que esto requiere. Todo esto son moralejas para corregir, y sí, puede que buena parte de la explicación es que las IPS no han sabido cargar la información, pero aquí estamos listos a atender el llamado que nos ha hecho el Ministerio para levantar estos cuellos de botella, y yo estoy seguro que, como ha pasado en otros aspectos del plan de vacunación, esto se va a ir corrigiendo muy rápidamente. A propósito de estos temas de vacunación y de salud, doctor Gustavo Morales,
Quisiera preguntarle por su opinión a propósito de un trino que escribió ayer el ministro Fernando Ruiz y que le copió precisamente a SEMI también. Una experiencia personal que él tuvo en Gran Estación. Dice que a las 2 de la tarde pasó por la carpa de vacunación de EPS Famisanar en ese centro comercial. Estaba completamente desocupada. Pregunté, ¿tienen vacunas? Y me dijeron sí, muchas, pero de Janssen. El Ministerio de Salud recuerda a las EPS su función de promocionar la vacunación. ¿Qué es lo que está pasando con ese fenómeno? Porque me parece delicado lo que denuncia el ministro en algunos puntos vacíos, pero parece que condicionan el asunto a qué tipo de vacuna se aplica allí. ¿Qué pudo usted observar? Pues yo no entendí muy bien en qué consistía exactamente la crítica del ministro en ese trino que en efecto vi anoche. Yo no supe si la crítica era, oiga, ¿por qué está vacía esta carpa? Ustedes no están convocando a la gente, y de eso pues podemos decir algo. O la crítica era a que él hubiera captado que había una especie de duda o de escepticismo frente a la vacuna que ahí estaba disponible. Entonces, si es lo primero, pues yo debo decir que las EPS afiliadas a SEMI, entre otras Famisanar, que es la de la carpa a la que alude el señor ministro, han hecho un esfuerzo enorme de campañas, de anuncios en la prensa, de cuñas en la radio, de mensajes por las redes sociales, de contacto directo por correo electrónico para invitar a la gente a vacunarse. Y pues eso lo tenemos documentado y cuando sea necesario o el ministro lo estime pertinente le podemos mostrar todo lo que podemos hacer y podemos evaluar con él qué más podemos hacer. Yo de hecho estuve en esa carpa el sábado y había una cola inmensa. Luego me sorprende mucho que el ministro haya visto la carpa vacía. Yo no sé si es por la hora, 2 de la tarde, o también puede ser porque en esta transición de una etapa a otra, acuérdese que ayer abrimos una nueva etapa etaria de edad de 35 a 39, se dan unos momentos, unas horas de transición mientras se hacen los ajustes y mientras llega la nueva oleada de personas, no sé. Y en cuanto a lo de la vacuna, pues reiterar el mensaje, y en eso el ministro tiene toda la razón. Todas las vacunas que se están poniendo son igualmente eficaces para evitar que nos enfermemos gravemente o que nos muramos. Y por supuesto, nadie en los puestos de vacunación que coordinan nuestras EPS en ASEMI está promoviendo o desincentivando alguna vacuna sobre otra. Eso sí, es un mensaje clarísimo y lo tenemos muy arraigado en nuestros mensajes y en nuestra cultura. ¿No será que ya estamos llegando a una situación en que se atendió la demanda que había por la vacuna, incluso en esos grupos poblacionales de más de 40, 45 años, es decir, que hay muchas personas que no quieren ponerse la vacuna, sino que es que no la están, digamos, no es que no la estén pudiendo encontrar las EPS, ni que no haya disponibilidad de vacunas. Fíjese que hay unos grupos poblacionales, según datos que reveló ayer el Ministerio de Salud aquí mismo en RCN Radio, que muestran que la población de 70 a 80 años, solamente el 75% de las personas había tenido una primera inmunización, es decir, que faltaba una de cada 4. ¿Será que eso es lo que está ocurriendo, que no hay confianza en la vacuna en algunos grupos poblacionales? Puede ser, yo la verdad comparto su misma duda, yo no lo tengo claro y en ASEMI estamos haciendo unas evaluaciones para tener un diagnóstico, una lectura más precisa de lo que está pasando. A medida que va bajando el segmento de edad, se va aumentando esa preocupación. Usted acaba de mencionar los mayores de 70, pero en los mayores de 50 estamos aún más atrasados. Creo que la estadística, estoy apelando aquí a mi memoria, es que se ha vacunado solo el 52% de esa población, muy a pesar de que desde hace ya varias semanas se abrió a esa población la vacunación sin agendamiento, solo con la cédula, ya se ha ido levantando la restricción esa famosa de mi vacuna, en fin. Luego, no sé bien qué está pasando, pero aprovechemos este diálogo con los millones de oyentes de RCN Radio para invitarlos a vacunarse. La eficacia de las vacunas en todo el mundo es realmente impresionante. Mire esta estadística que estuvimos revisando ayer en ASEMI. Tan solo el 0.15% de las personas que han completado su esquema de vacunación se reinfectan. Y de esas 0.15, o sea, muchísimo menos que el 1%.
que se reinfectan, solo el 0.1% tiene riesgo de terminar hospitalizado. Y de esos que terminan hospitalizados, una mínima fracción puede fallecer. Luego, la eficacia de la vacuna es realmente abrumadora. De modo que aprovecho este espacio tan generoso de ustedes para invitar a quienes nos oyen a que si tienen alguna reticencia, se despojen de ella, se levanten y a vacunarse con entusiasmo y con alegría. Bueno, ese es el llamado que tenemos que hacer de manera permanente, que la gente se vaya a vacunar, que si tiene la posibilidad, le llegó la edad, el momento, la priorización por sus condiciones particulares, no lo dude, no lo piense y acuda a vacunarse. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Morales, buen día. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad. Gustavo Morales, presidente de ASEMI, agrupa 10 de las EPS más importantes del país. Él dice, sí hay un problema en los pagos. De hecho, dice que en este momento han pagado 3% de las vacunas aplicadas. Y están aprobadas 12% de las vacunas aprobadas ya para hacer el pago. Desde el Ministerio de Salud también han dicho, pues hemos recibido estas cuentas de cobro. No todas las cuentas de cobro se han recibido. Y lo que dice el señor Morales es, tuvimos dificultades en diseñar el sistema de pago. Esto nos quedó mal diseñado, porque lo diseñamos pues de afán, de urgencia, etcétera, para poder cumplir con el plan de vacunación y no está caminando el pago con la velocidad que se requiere. Y obviamente a la gente que está haciendo la vacunación pues hay que pagarle y hay que pagar todos esos costos, es apenas evidente. Y habla también del trino del ministro de Salud ayer, Juan Manuel, a propósito de encontrar puestos de vacunación vacíos, ¿no? Él dice que están listos para corregir lo que haya que corregir, pero no debería haber puestos de vacunación vacíos si hay vacunas. Que hace unos días estuvo, dice el señor Morales, precisamente en esa carpa que mencionaba el ministro Ruiz de la EPS Famisanar en Gran Estación y encontró mucha gente, entonces que no entiende muy bien qué es lo que ocurrió y que trata de entender también a qué se debe esa alusión del ministro Ruiz al asunto de que preguntó qué tipo de vacunas habría allí y que le respondieron muchas, pero de Janssen, y ha reiterado que las EPS no están promoviendo una u otra vacuna. El tema de la vacunación, los pagos, la organización, el promover la vacunación, que nos toca insistir en eso todos los días, 8 de la mañana, 28 minutos en RCN Radio.